Buenos días. ¿Cómo ha amanecido? Espero que muy bien. Yo también, gracias a Dios. Estoy muy contenta de estar nuevamente con ustedes. Doy gracias a Dios porque esta oportunidad para poder, es muy linda, de poder compartir la palabra con ustedes. Y espero que el Espíritu Santo esté siempre con nosotros. Pues vamos a orar. Yo los invito a que oremos, por favor. Inclina su rostro, cierra los ojos para que se concentre. Y vamos a pedir al Espíritu Santo que esté todo el tiempo con nosotros, que fluya a través de su palabra. Bueno, entonces empecemos a hablar. Padre Celestial, hoy quiero darte las gracias porque nuevamente vamos a hablar de ti. Es tan importante hablar de todas tus cosas, de tu Espíritu Santo, de todas tus maravillas, Señor. Hoy te bendigo por esta oportunidad y el privilegio de compartir tu palabra, Señor, que nosotros siempre estemos teniendo ese, ese amor, ese conocimiento, esa ayuda del Espíritu Santo, porque siempre nos dirige por ese camino, por esa senda de verdad y de justicia. Hoy clamamos por tu presencia en este lugar y en el lugar de todos aquellos que nos están escuchando, Señor. Que sea tu gloria sobre ellos. Necesitamos el amor tuyo, Padre. Necesitamos la comunión del Espíritu Santo y la gracia del Señor Jesucristo. Señor, queremos estar contigo. Anhelamos ver tu gloria, sentir tu gloria, Señor. Que el Espíritu Santo, Señor, sean abiertos los cielos y que tu Espíritu Santo se mueva sobre nosotros, con nosotros y en nosotros, Señor. Espíritu de Dios, queremos el peso de tu gloria. Queremos que tú llenes este lugar con tu presencia, Señor. Ven a este lugar y ve a cada hogar de las personas que van a escuchar esta palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y que tu fuego se establezca en nuestros corazones, Espíritu Santo. Sopla sobre mí, sopla sobre cada una de las personas que van a escuchar el mensaje, Señor, y fluye. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy quiero contarles que traigo un tema que a mí me agrada mucho y yo he titulado el mensaje La resurrección de Jesús. Hoy yo creo que en todas las iglesias y todos estamos hablando de este tema. Es algo tan importante para nosotros como iglesia cristiana. Hoy quiero que entendamos muchas cosas de lo referente a la resurrección de Jesús. Entonces, mm, vemos que ya Jesús les había contado a los apóstoles, como en 3 veces ya les había hablado de que él iba a morir, tenía que morir, pero que él iba a resucitar, ¿sí? Y ellos como que no le entendían, no le entendieron. Bueno, lo importante fue que Jesús, él lo que hizo fue lo que él, yo les decía, yo les decía, estaba comentando yo sobre una frase que no recuerdo a quién se la escuché. Bueno, en todo caso yo escuché esta frase, que Jesús fue el único que dio una cita para después de su muerte. Entonces, pero ¿cómo así? Claro, porque él sabía que iba a resucitar. Y él les dijo a ellos que se iban a ver en Galilea. Después de que él resucitara, se encontraría con ellos. Pero no le creyeron, no le entendieron, eso fue como si nada. Entonces recordemos brevemente lo que sucedió, ¿sí? Cuando Jesús, en toda la resurrección. Yo quiero que vamos primero, antes de coger la parte de la resurrección, como a retomar un poquitico, pero vamos a leer la palabra en el libro de Mateo, si me quieren acompañar. Mateo 20:17, donde Jesús predice su muerte por tercera vez. Entonces, vamos a leer este pedacito, vamos a leer por la palabra, yo creo que ya la tienen, ¿cierto? Mateo 20:17. Jesús predice su muerte por tercera vez. Versículo 17 dice,
Jesús predijo su muerte. Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo, verso 18, He aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le conocerán y le condenarán a muerte, perdón. Verso 19, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Aquí empezamos a ver que el Señor Jesucristo vuelve, dice que por tercera vez vuelve y les avisa que va a morir. Y están precisamente yendo hacia Jerusalén. Entonces, todo se nos está contando. Esto va a pasar ahorita, ¿cierto? Bueno, definitivamente sí. Jesús resucitó, ¿sí? Y así como él lo había dicho, el de esa piedra que tenía la tumba, que era una cueva, es una cueva que fue hecha en una roca. Y ahí fue donde esa fue su tumba, ahí fue donde donde lo sepultaron. Pero ahí le pusieron una piedra grandísima y muy pesada. Esa piedra, además, eso estaba custodiado, todo estaba custodiado porque los principales sacerdotes y todos los religiosos tenían miedo de que lo que él dijera se cumpliera, lo que él había dicho se cumpliera. Resulta que esa piedra fue movida, no para que Jesús resucitara, él no necesitaba que movieran esa piedra, sino para que la gente se diera cuenta que la piedra había sido movida y que Jesús había resucitado. Algo muy, muy sencillo y lógico. Entonces, la resurrección de Jesús, y quiero que entiendan esto muy bien, es lo más fundamental en el cristianismo. La resurrección de Jesús es lo más fundamental de la fe cristiana. Nosotros todos nos basamos por la resurrección, porque si Cristo no hubiera resucitado, como dijo el apóstol Pablo, nuestra fe sería en vano, sería vano. Entonces, Jesús lo prometió y lo cumplió. Todo lo que Él promete, lo cumple. Por eso, así como Él resucitó, nosotros también un día vamos a resucitar. La resurrección de Jesús, además, demuestra que el Cristo viviente, porque recuerda que está viviendo, es soberano en en el reino de Dios en la eternidad. Es soberano, por eso nosotros estamos diciendo siempre que Dios es soberano. Entonces nosotros podemos estar seguros también, pues igual, de nuestra resurrección. Entonces, la muerte no es el final. La gente cree que la muerte, ay, no es que ya se acabó todo, ya murió. Cuidado, ahí es donde empiezan las cosas, porque lo que se sigue es eterno. Pero hay que ver que hay una vida futura y todos vamos a tener esa vida. ¿Dónde? Donde nos tocó ir. Si es al cielo, bueno, donde sea. Entonces, Jesús es más que un líder cristiano, es más que un cristiano, perdón, Jesús es más que un líder humano. ¿Saben quién es él? El Hijo de Dios. Casi nada. Entonces, el poder que hizo volver a Jesús de los muertos está a nuestro alcance. ¿Para qué? Para que vivamos una vida espiritual. Entonces, ay, no es que cumplir con la palabra de Dios, ¿sabes que eso es muy difícil? No, no, no. Nosotros tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda, que nos fortalece, que nos consuela, que nos acompaña, todo lo que le quieran decir. Vamos a ir entonces, ahora sí entramos en materia, en Lucas 24, vamos a leerlo del 1 al 12. Lucas 24, del 1 al 12. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció
Estando ellas perplejas por esto, he aquí que pararon, he aquí que pararon junto a ella dos varones vestidos con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo al sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Era María Magdalena y Juana y María madre de Jacobo y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Amén. Importantísimo como aquí el apóstol Lucas nos está contando, el evangelista Lucas nos está contando todo lo que pasó con cuando estas mujeres fueron a ungir al Señor. Es como de anotar, a mí me parece muy lindo, que ellas sí creyeron, ellas no era ni porque creyeran que lo iban a encontrar resucitar, ellas le tenían tanto amor y querían honrarlo, ungiendo el cuerpo de Jesús con esas especies y con esos ungüentos, y por eso se fueron a la tumba. Ellas en el camino, nos dicen los historiadores, iban pensando cómo iban a hacer para correr la piedra, porque era, perdón, era pesadísima la piedra. Entonces, cuando llegaron, sorpresa, la piedra estaba corrida. ¿Y qué pasó? Y entraron en la tumba y encontraron fue los lienzos. Inmediatamente dice que aparecieron dos varones con vestiduras resplandecientes. Ellas bajaron su rostro porque estaban muy asustadas y ellos les dijeron: ¿por qué buscan al que vive entre los muertos? Unas palabras más o menos. Entonces ellos dicen, ellas asustadas les dijeron: no vayan, él les anunció todo lo que iba a pasar. Vaya, cuéntenle a los apóstoles que ha resucitado. Entonces ellas inmediatamente se fueron obedientes a avisar, felices, porque el Señor había resucitado. Qué cosa, algo muy hermoso. Entonces ellas se fueron rápido, contaron todo lo que había pasado y vamos a mirar, todo esto que vamos a hablar está entre este evangelio en Lucas 24, del 1 al 9, vamos a mirar todo lo que pasó allí. Entonces, eh, estas mujeres lo hicieron con mucho amor, ¿cierto? Hoy nosotros, entre nosotros, hay muchos que buscamos a Jesús entre los muertos. A nosotros no se nos puede olvidar que Jesús está vivo. Él vive, ¿sí? Fuera de eso, vamos a las iglesias como si fuéramos a un funeral, como algo de más triste. No, 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 nosotros nuestro corazón tiene que estar gozoso. Jesús vive y reina entre nosotros, es la cabeza de la iglesia. Además, Él está activo en el mundo y está activo en la iglesia. Entonces, Mateo y Juan nos dan testimonio de esto. No, no los cuatro evangelistas, no nos dice exactamente lo mismo, pero Mateo y Juan sí. Nos dicen que esos hombres que hablaron con estas mujeres eran los ángeles. Entonces, mm, ellos también les decían, porque fue muy lindo, ellos les dijeron, él les había dicho a ustedes completamente todo lo que iba a pasar y que él iba a resucitar. Entonces, la resurrección de Jesús de la muerte, entonces ha hecho la parte central de todo lo que es la historia cristiana. Esa resurrección es lo más importante, como se los decía ahora,
Su resurrección es única. Solo los cristianos tenemos un Dios. Y siendo Dios, se encarnó, se humilló a venir a vivir como nosotros. Murió por nuestros pecados, fue crucificado y además resucitó. Eso es algo muy hermoso. Nosotros podemos ver que, mejor dicho, solo nosotros como iglesia cristiana podemos contar ese Dios que tenemos, un Dios tan poderoso, un Dios que estuvo dispuesto a todo para venir a salvarnos. ¿Por qué entonces decimos? O me preguntarán ustedes, o se preguntarán, ¿por qué es tan importante la resurrección? Entonces, es muy importante porque el reino celestial viene a ser historia, algo muy lindo. Nuestro mundo ahora se dirige hacia la redención, no hacia la perdición. Y si lo vemos realmente, el mundo va hacia la perdición. Nadie quiere saber de esa redención. Nadie quiere saber de Jesús. Se burlan de él constantemente. Estamos viendo una cantidad de chistes flojos, una cantidad de cosas, todos burlándose. De nosotros no importa, pero es burlándose del Señor. La palabra Señor de verdad está empeñada en destruir el testimonio de Jesús. Es algo tan impresionante. Todos quieren destruir, quieren acabar con todo. Quieren que el poder de Dios sea acabado, destruido, pisoteado. Todos buscan cosas como distintas. Se ríen de la segunda venida del Señor. Bueno, esto es terrible. Pero gracias a la resurrección, la muerte es algo muy bonito porque esa muerte de Jesús conquistó ese perdón de pecado, conquistó la muerte también. Entonces, esos dos sucesos, la muerte y la resurrección, van seguiditos, pero fue de una belleza, fue de una gran bendición. El mensaje más importante de los apóstoles, cuando ya se dieron cuenta de la resurrección de Jesús, fue algo tan lindo. Ellos hablaban de la muerte de Jesús, inmediatamente hablaban de la resurrección y se convertían cantidades de personas. Era algo más lindo. Ellos recorrieron cantidades de tierra buscando gente para hablar de esa salvación y de todo lo que había pasado. Entonces, la resurrección también le da sentido a esa fiesta que decimos nosotros conmemorativa de la Santa Cena. Jesucristo, antes de morir, hizo la cena y les dijo a ellos que esto lo hicieran en conmemoración suya, que lo hicieran, que estuvieran practicando todo el partimiento del pan y tomándose el vino y recordaran todo lo que iba a pasar en la muerte. Para esto se hace un paralelo con lo que pasó con los discípulos que iban camino a Emaús. Estos iban caminando, eran dos discípulos, ya el Señor inclusive ya había muerto, había resucitado, pero ellos no creyeron. Entonces caminaban, contaban, estaban muy tristes y la tristeza no les dejaba como entender cómo así que resucitó, es verdad, ¿dónde está? No, ellos iban tristes, caminaban y contaban, y el Señor se los juntó y él sabía de qué estaban hablando. Les preguntó de qué hablaban y, ay, ¿cómo así que tú no lo sabes? Todo el mundo lo sabe, lo que pasó en Jerusalén. Jesús, llamado el Cristo, él ha muerto, él fue crucificado y dicen que resucitó. Entonces, y empezaban y hablaban y Jesús les preguntaba y hablaban y les explicaba y seguían caminando, caminando. Y cuando dicen que caminaron mucho rato y el Señor les habló de las escrituras, ellos, también el Señor supo que ellos estaban muy enterados de cosas, hablaban de las profecías, sabían de profecías, todo esto lo contaban. Y cuando llegaron ellos a la casa para donde iban, Jesús hizo que iba a salir del arco y ellos lo invitaron a seguir. Le sirvieron la comida que le iban a dar. Cuando él tomó el pan en las manos y lo partió, oró y dio gracias a Dios. Se dieron cuenta que era Jesús. Esto nos pasa a nosotros constantemente.
hablamos de Jesús, decimos cantidades de cosas, aprendemos, tenemos muchas cosas. Y cuando llegan las dificultades y cuando tenemos tristeza, se nos olvida que Él está con nosotros, que Él está en nosotros, que Él no nos ha dejado. Él dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. No hemos podido entender de verdad todo lo que Él hizo. Fue algo tan hermoso, todo tan lindo. El mensaje más importante, por eso les decía yo, que los apóstoles daban al mundo era el de la resurrección. Entonces, vemos que la resurrección nos asegura que Cristo vive, que no es una leyenda, que no es un cuento que nosotros queremos tener. Realmente Jesús vive, vive. El poder de Dios fue el que hizo que Jesucristo resucitara de los muertos. Entonces, Jesucristo resucitó de la muerte, ¿verdad? ¿Sí? Esa resurrección, miren, estemos donde estemos los cristianos, los que están en Estados Unidos, los que están donde sea, en el mismo Israel, a nosotros nos une una cosa, y es la resurrección, porque creemos en la resurrección. Entonces, estos dos discípulos se venían pues de Maús, erraron en todo lo que estaban haciendo, y el Señor Jesucristo les dijo que ellos eran unos insensatos, que todo lo que estaban viendo, aún Él caminando con ellos eran unos insensatos. Estos, estos el Señor entendió perfectamente, pues seguro también dentro de lo que hablaban, ellos le decían que estaban, Jesús los había defraudado. ¿Cómo les parece que ellos estaban esperando un líder que los librara del yugo de los romanos, del imperio romano? Ellos estaban esperando un gobernante, un político, un militar. Ellos esperaban a alguien que los librara de todo esto, de la opresión y de todo lo que estaban viviendo. Pero no se habían dado cuenta que ellos los iba a librar era la esclavitud del pecado, que él los iba a sacar, era la salvación. Él los iba a llevar mucho más allá, pero ellos no entendían. Ellos no entendían por qué el Padre Celestial, Dios Padre, no lo libró de esa crucifixión tan dolorosa, eso tan espantoso que él pasó. Entonces, ¿por qué no lo libró? No sabían que él tenía que morir, que él tenía que derramar la sangre. Eso no lo sabían. Entonces, ellos no tuvieron en cuenta que la muerte de Jesús les daba una esperanza de vida. Ellos eso no lo entendieron. Entonces, hoy la resurrección sigue sorprendiendo a muchas personas. Y más se sorprendieron cuando él les decía, por ejemplo, insensatos. Nosotros también somos unos insensatos, de verdad que sí. Entonces, ahí es cuando vemos que no entendían tampoco. El Señor Jesucristo les predicó muchas veces. Cuando Él les dijo, si tienes dos túnicas, entrega una y sigue tú con una. Eh, Ofrece tu otra mejilla para que te peguen. El que quiera ser el primero tiene que ser el último. No, ellos no entendieron. No entendieron ni todo el tiempo que el Señor les decía, vamos, yo voy a resucitar. No, eso es como que todas estas palabras se las llevaba el viento. Entonces, cuando vemos todo esto, que el Señor caminó con ellos y les pudo explicar tantas cosas, Él es ese hilo que lo vemos desde el Antiguo Testamento y aún hasta nuestros días. Todo es Cristo, todo es la vida de Jesús. Cristo es ese hilo. Vamos a Mateo 28:7, vamos a leerlo. ¿Qué fue lo que pasó con estos ángeles? En los ángeles, entonces dice el versículo 7. E id pronto y decid a los discípulos que ha resucitado de los muertos, y que he aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces, los discípulos muy temerosos, estaban muy temerosos.
de los líderes que tenían ellos allí, que eran terribles. Los líderes religiosos eran espantosos. Ellos fueron los que hicieron que lo crucificaran. Entonces ellos estaban tan llenos de temor que estaban encerrados en una casa con puerta cerrada. Ellos no estaban buscando a ver como las mujeres que se fueron a ungirlo. No, no, no. Tenían mucho miedo estos hombres. Y eso por un lado, ¿no? Eso eran los apóstoles. Y por otro lado, los líderes religiosos también estaban reunidos, estaban cavilando. ¿Qué vamos a hacer que este hombre resucitó? Porque la noticia se extendió. ¿Por qué se extendió? Porque las mujeres que habían recibido la razón empezaron a correr por toda Jerusalén, dicen los historiadores, y llevaban la noticia: Jesús resucitó, Jesús resucitó. Entonces, los que estaban escondidos ni siquiera lo supieron, los líderes sí lo supieron, y entonces, ¿qué vamos a hacer? Esto lo tenemos que ocultar. Cuando encontraron los apóstoles, aún así, como lo leímos ahora, decían: no, eso es una locura, esto no puede ser. Todavía les están contando que los ángeles les dijeron que les contaran la verdad. Corrieron hacia el sepulcro y encontraron solo los lienzos allí tirados en esa losa. Es algo tan impresionante. A nosotros nos hablan una y otra vez de lo que tenemos que hacer, de que vamos a ser salvos, de que tenemos que hacer esto, pero de verdad, como nos decían nuestros padres, por uno nos entra y por el otro nos sale. Entonces, Jesús estuvo, después de la resurrección, muchas veces con ellos, los instruyó, les enseñó cantidad de cosas. Se cree que estuvo como 40 días, se les estuvo apareciendo y estuvo con ellos. Comió con ellos, se fue a pescar con ellos. ¿Qué no hizo Jesús? Les enseñó cantidades de cosas. Pero entonces ellos ya estaban listos, empezaron a entender todo lo que había pasado y nada más ni nada menos. Yo creo que no vamos a contar cada cosa de las veces que se les apareció porque la predicación se vuelve muy larga, pero el último, que es algo tan importante, él fue ascendiendo en medio de ellos, subió al cielo, ahí fue la ascensión y fue algo tan hermoso que había más de 500 testigos viéndolo. Estoy hablando que ellos, cuando dicen de estos testigos, hablan solamente de hombres. Ustedes se imaginan la cantidad de gente que lo estaba viendo ascender al cielo. Jesús resucitó. Algo tan hermoso, algo tan hermoso. Y ya después entendemos, el libro de los Hechos de los Apóstoles nos cuenta en el Pentecostés cómo fue esto tan hermoso. Vamos a entender cantidades de cosas a medida que avanzamos en la lectura de la palabra. Entonces, todas estas personas lo vieron. El Espíritu Santo, entonces, vendría a ser la presencia de Jesús. Ellos ya no lo iban a ver, pero el Espíritu Santo que Él les iba a enviar, porque Él les dijo: es necesario que yo me vaya y yo les voy a enviar al Espíritu Santo para que ustedes puedan sentir la presencia mía en ustedes. Esa misma presencia que los apóstoles sintieron de Cristo en él por medio, en ellos por medio del Espíritu Santo, es la presencia que nosotros sentimos de Jesús en nosotros por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo fueron esas armas que el Señor nos dejó. En Primera de Corintios, yo no lo quiero que lo lean, pero quiero que lo escriban para que lo lean más tarde. En Primera de Corintios 15, 12 al 58. Son muchos versículos y no puedo por el tiempo. Primera de Corintios 15, del 12 al 58. Pablo nos habla, aquí vamos a empezar a ver el testimonio de Pablo. Todo lo que hemos leído lo leímos de Mateo, de Lucas. Si ustedes quieren encontrar todo lo de la muerte y resurrección, lo encontramos en los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero aquí vamos a ver la opinión de Pablo. ¿Qué escribe Pablo? Porque Pablo no anduvo con el Señor. Pablo era perseguidor de Jesús.
y pasó a ser de perseguidor a perseguido cuando se entregó a Jesús. Vamos a ver los conceptos de Pablo que son valiosísimos también. Entonces, por eso les digo que por favor lean esa porción de Corintios 15, donde Pablo nos habla de la importancia de la resurrección. Muy valiosos los conceptos de Pablo. Pablo empieza diciéndonos que Él es Dios. Nos dice cómo resucitó de entre los muertos, ¿sí? Por cómo resucitó, y aquí va a contarnos que por el derramamiento de su sangre, por su muerte en la cruz, Él perdonó nuestros pecados, y que por la resurrección también Él quedó triunfante de la muerte. Entonces, ¿por qué resucitó? Se pregunta. Entonces Pablo dice, Él es nuestro intercesor. Él resucitó para perdonar nuestros pecados. Entonces también nos dice que venció a la muerte. Todo esto nos lo empieza a decir Pablo. Entonces, con la muerte en la cruz, perdonó los pecados por su sangre. Con la resurrección, venció la muerte. También, si Jesús no hubiera resucitado de la muerte, claro, los cristianos no hubiéramos sido perdonados, los pecados no hubieran sido perdonados. Por lo tanto, tampoco tendríamos esperanza de una vida eterna. ¡Qué belleza! Entonces Pablo empieza como a desmenuzar más todo esto que pasó. Cristo nunca volvió a morir, nunca. Entonces usted me pregunta, ¿pero Lázaro también fue resucitado? Sí, pero él volvió a morir, ¿cierto? Cristo no. Cristo está allí esperándonos. Él está listo y vive también en nosotros. La muerte vino como resultado del pecado de Adán y Eva. Cuando Adán y Eva pecaron, le dieron toda autoridad a Satanás. Pero vino este segundo Adán, que es Jesucristo, y él recuperó lo que el otro había perdido. Entonces, aunque Dios Padre y Dios el Hijo son iguales, esto es muy importante que lo entendamos, que ellos son iguales. Cada uno tiene funciones muy diferentes, especiales. Tienen áreas que en su soberanía pueden llevar el control de esas áreas, tanto el Padre como Jesucristo. Entonces vamos a mirar aquí que Cristo no es inferior al Padre, no, de ninguna manera. Esto es muy importante, tiene ¿cómo decimos? La responsabilidad. Tiene la responsabilidad de derrotar al maligno y tal. Jesucristo tiene que derrotar al diablo, ¿cierto? Entonces, acá en la tierra, claro. Lo primero que derrotó Jesús, ya lo derrotó, con su muerte en la cruz, fue el pecado, ¿se acuerdan? Lo segundo fue lo de la muerte, ¿cierto? Pero le queda faltando una cosa. Tiene que derrotar a Satanás y tiene que acabar con la maldad. Por eso es tan importante que nosotros nos cuidemos. Él habla de que seamos santos porque Él es santo. Jesús presentará a Dios, pónganle mucho cuidado, un mundo nuevo, un mundo perfecto. Eso es que Él nos exige todas estas cosas porque Él quiere salvarnos. Nosotros sabemos que hay una vida más allá de la vida. Yo creo que ustedes entienden esto perfectamente. También lo que nosotros vivimos hoy, todo lo que hagamos, pónganme también mucho cuidado en esto, todo esto incide en la eternidad. Tengámosle mucho cuidado. Pablo nos habla también de la clase de cuerpos resucitados, porque entonces yo sé que ustedes se están preguntando, listo, tenemos un alma, somos espíritu, alma y cuerpo. Ya sabemos del alma, si se va a salvar, sabemos que el espíritu va a Dios, pero ¿qué pasa con el cuerpo? Pues el cuerpo también va a ser redimido, así como con el COVID-19, que una cantidad son cremados, entonces sus cuerpos, ¿qué? Y los que entierran, ¿qué? Si se los comen los gusanos. Ustedes me van a preguntar eso. No, el Señor tiene todo listo.
Él va a revivir nuestros cuerpos. Él nos va a dar unos cuerpos. No, pues ustedes deben estar pensando en que me diera un cuerpo, que yo fuera fuerte, el otro es que yo tenga cuerpo atlético. Otras dirán, yo quiero un cuerpo hermoso. Todo lo que el Señor hace es perfecto. Nos va a dar el cuerpo perfecto para vivir en la eternidad. Un cuerpo que no va a sufrir enfermedad. Un cuerpo que no va a morir. Un cuerpo que va a ser glorioso. Es algo tan hermoso. ¿Saben qué? No vamos a perder la identidad. No vamos a perder la personalidad. Y nos vamos a conocer. Algo tan hermoso. Yo creo que no vamos a tener como esta cantidad de canas ni todas estas arruguitas, todo eso no van a ser vamos a ser muy lindos. Bueno, entonces tendremos un cuerpo glorificado para poder vivir toda una eternidad, porque allá vamos a estar en la eternidad. Pero dice también Pablo en Tesalonicenses que no todos dormiremos. ¿Qué quiere decir dormiremos? Que no todos vamos a morir. No vamos a morir. Dice, él creía que todavía iba a estar vivo, por ejemplo, a estas alturas. Dice, y los que habremos quedado, el Señor cuando venga por su iglesia, dice que vamos a ser transformados, que en un abrir y cerrar de ojos vamos a ser completamente diferentes. Nuestros cuerpos van a ser glorificados. Primero los muertos, después los que habremos quedado. Los que habremos quedado ya no van a ver muerte. Qué algo tan hermoso. ¿No les parece muy lindo? Yo los animo a que logremos esto, que rectifiquemos cantidades de cosas porque viene el Señor. ¿Cuándo? No sabemos. Puede volver hoy mismo, puede venir cuando quiera, pero estamos próximos. Si Pablo hablaba de que ya iba a venir, y estoy hablando de 2000 años atrás, pero estamos nosotros viviendo las últimas épocas, donde estamos más cercanos a Cristo. Entonces, el Edén, por ejemplo, en el Edén, Satanás estaba convencido de que él era victorioso. Pues resulta que no. El Señor Jesucristo, en la resurrección, en la cruz, le mostró que él era un derrotado. Estaba en nada. Vamos a ir al libro de Colosenses, Colosenses 2:15. Dice así: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Desde entonces, la muerte ha dejado de ser una fuente de temor. Yo les decía que yo le tenía temor a la muerte, pero Jesucristo a esos principados, a todos esos demonios, los venció en la cruz. Ellos fueron vencidos y dice que Él los venció y que hoy también nosotros podemos tener esa esperanza tan bella, tan linda, que todo esto va más allá de la tumba. Nada de pensar más en la muerte, en esa muerte. Qué miedo, qué miedo. También gracias a la resurrección, tenemos que entender que todo lo que hagamos, tratemos de que todo sea bueno, porque nuestras labores van a tener resultados eternos. ¿Cuál es la piedra fundamental de los cristianos? ¿Ustedes saben cuál es? La resurrección de Jesús. Casi nada. Entonces nosotros no podemos entender muchas veces el poder de resurrección. No es que el poder de resurrección, ¿cómo es? Pues la muerte de cruz, si yo quiero entender el poder de la resurrección, yo tengo que entender qué pasó con la muerte. La muerte de Cristo fue la muerte más terrible. Bueno, ¿qué pensar? Lo más vil escogieron para él. Esa muerte en la cruz era una muerte donde llevaban a la gente, era la peor maldición, era lo peor de todo. Estaba hecha para que la persona sufriera muchísimo, que tuviera muchos dolores, que fuera una muerte larga. Eso fue algo tan horrible. Cuando Jesús oró en Getsemaní, él decía: Padre, si es posible, aparta de mí esta copa. Él no le estaba diciendo: quita la copa. No, él no le estaba diciendo eso.
él quería, de todas maneras, él sabía que tenía que sufrir, que era lo que había en esa copa, porque Jesús tenía esa angustia de beber la copa, ¿sí? A ver, dicen que cuando Jesús llegó a ver, voy a ir a Getsemaní otra vez. Cuando él llegó a Getsemaní, que se fue a orar, dice que se postró rostro en tierra y le clamaba al Padre de lo más profundo de su corazón que quitara de él esa copa, que no la quería. ¿Qué tenía la copa? Entonces tenía todos los pecados del mundo, tenía toda la inmundicia. Esa copa iba a ser echada sobre él, sobre su cuerpo. Él iba a llevar toda la porquería, la inmundicia, todo lo de la raza humana. Era algo tan hermoso. Entonces no quería pasar por esa copa. No le tenía miedo a los latigazos. Sí, todo eso iba a ser terrible y todo lo que sufrió. Pero lo peor era eso. Él lo que quería era que el Padre lo sacara de la muerte, pero no que evitara la muerte. ¿Sí ven? Es algo muy bonito. La muerte física está hablando de eso, ¿no? Entonces, Jesús logró pasar todo esto y gritó, consumado es. ¿Qué quiso decir? Pagué todo. Pagué por el pecado. Logré pasar esa copa. Pagué por el pecado. Triunfé sobre la muerte. Y ese no era un grito de angustia, de angustia. Era un grito de victoria. Era algo tan hermoso. Era algo, él había pagado por completo la deuda de nuestros pecados, el justo por los injustos. Entonces ahora sí vamos a leer Colosenses 14 y 15. Aquí está explicado absolutamente todo. Nos dice el apóstol Pablo escribiéndole a los colosenses, anulando el acta de decretos que había sobre nosotros, casi nada, que nos era contraria, quitándola de en medio y llevándola a la cruz. El pecado y la muerte habían sido quitados. ¡Qué belleza! Despojando a los principados, o sea, los demonios, despojando a los principados potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cuando Lázaro resucitó, él resucitó con todos sus pecados, ¿cierto? Ya pasó, pero te tocó volver a morir. Cuando Cristo resucitó, él ya había llevado los pecados. ¿Ustedes recuerdan que dice que descendió a los infiernos? Allá dejó todo el pecado, ¿cierto? Pero entonces, cuando nos ponemos a pensar todo esto, falta una cosa. Adivinen qué. Adán le había entregado toda la autoridad a Satanás. Él tenía que recuperar las llaves del pecado y de la muerte. Y allí se las quitó a Satanás. Y salió triunfante. ¿Sí? Este es el misterio de la resurrección. Qué cosa tan linda. Dijo el Señor, vamos a leer Mateo 28, el versículo 18. Mateo 28, 18. Toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. ¿Qué dijo ahí? Este es el misterio de la resurrección. Él tiene toda la potestad, casi nada. Ese es el misterio. Resucitó como un hombre nuevo. ¡Qué belleza! Entonces, ahí no había pecado, porque era el Señor de los cielos, sobre quien Satanás y el pecado no tenían potestad. Lo que perdió Adán, él lo recuperó. Nosotros tenemos que entender ese poder de resurrección, que nosotros fuimos muertos con él, sepultados con él, resucitados con él y vamos a ser glorificados con él. ¿Qué tal? Es algo muy hermoso, muy hermoso. El poder de la resurrección lo recibimos como, igual que la salvación, por fe. Todo es por fe. Es a través de la ley de la herencia. Cuando una persona muere, recuerden que deja la herencia. Y esa herencia nos tocó a nosotros también.
Entonces recibimos los beneficios que Jesús recibió, porque todo lo que Él recibe, nosotros también lo recibimos. Entonces, yo les pregunto, ¿ustedes conocen a alguien que murió y resucitó? ¿Sí? Si no lo conocen, yo se los presento. Es más, está vivo. Yo hablé con él hoy. Yo le oré hoy. Hoy estuve hablando con él. Y yo sé que ustedes también. Entonces, Cristo dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. En Romanos 8:11 dice, si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, qué belleza, mora en nosotros, ¿ustedes tienen el Espíritu Santo? Esta promesa es para nosotros. Si ese espíritu mora en nosotros, dice, el que levantó de los muertos a Jesús, vivificará vuestros cuerpos mortales. Miren qué belleza, sí, qué belleza. Por el espíritu que mora en vosotros. Él es el que nos va a dar esa vida. Qué belleza. La resurrección le da sentido a la vida, ¿o no les parece? Yo creo que me estoy contestando que a mí la resurrección da sentido a la vida. El vivir es Cristo, decía Pablo, y el morir es ganancia. Entonces ya no más miedo a la muerte. Vamos a vivir en Cristo y viviendo para Él, por Él, con Él y para Él. ¿Por qué? Porque el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si tú crees que la resurrección de Jesucristo no existe, que es mentira, mejor dicho, si no crees en la resurrección, te voy a dar una noticia muy triste. Eres condenado. Te vas a condenar. Porque la palabra de Dios dice en Romanos 10:9 y 10. Y confesares con tu boca que Jesús es el Señor. ¿Confesares con qué? Con tu boca. Que Jesús es el Señor. Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, eres salvo. ¿Por qué? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Tú eres salvo confesando con tu boca y creyendo con tu corazón. La esperanza, ¿saben qué es la esperanza? Es una inyección de adrenalina que nos manda hacia adelante, que nos anima, digámoslo así, y somos hijos de la luz. Sed santos, porque yo soy santo. Si eres amado por Jesús, la vida es diferente. Déjate amar por Jesús y ámale con todo tu corazón. Jesús va a volver. ¿Por quién? ¿Por quién creen ustedes que va a volver Jesús? Por los que le pertenecen, por los que entregamos la vida por Él. Entonces, decidámonos por Él. ¿Te quieres decidir por Él? ¿Listo? A nosotros nos espera un final perfecto, un final que ni siquiera nos imaginamos. Vamos a vivir felices para siempre. Entonces, para Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Quiero invitar de una manera muy especial a todas las personas que me han escuchado y espero que las que lo han podido hacer y tienen personas que quieren que escuchen este video, por favor, compártanlo, compartan de Jesús, que muchos más sean salvos. Y yo les voy a dirigir en una oración para que la hagan con todo el corazón, para que participen con nosotros de esa familia de Dios, para que sean parte de esa iglesia por la cual está próximo Cristo a venir. Entonces, repitan conmigo esta oración. Háganla con mucha fe. Cierren los ojos y inclinen la cabeza para que se concentre, por favor. Y digan conmigo, Padre Celestial, yo te pido perdón por mis pecados. Señor,
Sé que tú moriste en esa cruz del Calvario por mí, para perdonar mis pecados, para salvarme. Muchas gracias. Yo acepto, Señor, ese regalo tan grande de la salvación y desde hoy te considero mi Señor y mi Salvador. Que tú seas el Señor de mi vida es lo más grande que me puede pasar, Señor. Por favor, ya que me perdonaste mis pecados y quieres ser mi Señor y mi Salvador, te voy a pedir otra cosa muy importante, que selles esta entrega con tu Espíritu Santo y que mi nombre nunca sea borrado del libro de la vida del Cordero. Padre, gracias por amarme tanto. Señor Jesús, gracias por ese gran amor y por tu gracia. Y Espíritu Santo, gracias por tu comunión. Sigue siendo mi maestro. Quiero que me enseñes y que estés siempre conmigo. Gracias. Y en el nombre de Jesús he orado. Amén. Felicito a todas estas personas que hicieron esta oración porque pasaron a ser de la familia. Aconsejo que lean la Biblia, que hablen con el Señor, que Él los escucha, que si quieren aprender más, se comuniquen con nosotros. Si tienen alguna inquietud, también. Si tienen peticiones, comuníquense que con mucho gusto estaremos orando por ustedes. Bueno, les queremos pedir también disculpas porque tuvimos muchos problemas con la transmisión y bueno, hasta el internet fue interrumpido. Esperamos que el Señor nos siga bendiciendo y por favor, queremos que nos den un like en la transmisión y bueno, queremos también los conceptos de ustedes. Estaremos orando muchísimo por cada uno. Qué bueno saber quiénes son para estar siempre presentes en nuestras oraciones. Los bendecimos y que el Señor los bendiga ricamente, que los proteja. Que la bendición de Aarón esté siempre sobre ustedes. Que el Señor los bendiga y los guarde. Que les muestre su rostro y tenga misericordia de ustedes. Y que siempre esté con ustedes. En el nombre de Jesús he orado. Amén. Muchas bendiciones. Que tengan una semana muy feliz en compañía del Señor. Los amamos mucho.